Muchas gracias, doctora, por la presentación. Me da mucho gusto estar ante ustedes para poder platicar aspectos de la mujer y tratar de incidir para una mejor atención de las mujeres. Entonces, salud cardiometabólica de la mujer. ¿Hay diferencias con el hombre? Ya la doctora Valdés nos empezaba a señalar cuáles son algunas de las diferencias que existen en cuanto a enfermedad. Y básicamente, más que salud, me voy a enfocar a la enfermedad en esta ocasión. Quisiera primero recordarles que las enfermedades cardiometabólicas llevan a una gran mortalidad. Y esa mortalidad, como lo podemos ver, afecta a diabetes, mortalidad también por enfermedad cardiovascular propiamente, infarto al miocardio y enfermedad cerebrovascular. Esta primera gráfica ustedes la pueden ver y es a nivel global. Y en la siguiente gráfica es a nivel de Latinoamérica, donde además se coloca por edad, por rangos de edad, y nos demuestra cómo en la barra roja ustedes pueden ver cómo la enfermedad, la mortalidad por enfermedad cardiovascular va aumentando de acuerdo a las décadas de la vida. Y es más notorio a partir de los 50 años. Esta inflexión que hace. También por cerebrovascular y también en la barra azul, claro, pueden ver la mortalidad por diabetes mellitus. Y en México sucede algo similar conforme pasan las décadas, transcurren las décadas de la vida. A partir de los 40 años podemos ver cómo se presentan mayor, en este caso está en verde, la mortalidad se eleva e incluso podemos ver que para el caso de cerebrovascular la mortalidad supera al hombre. Es conocido por ustedes que la obesidad y la diabetes mellitus en México pues van en aumento. Estas son las estadísticas del 2012 y después las del 2018 y en rosa está señalado cómo hay un incremento. Si bien predomina tanto diabetes como con mayor frecuencia en la mujer como obesidad. Aún más, y como nos los comentaban previamente, además de la obesidad y el sobrepeso, en las tablas podemos ver cómo la obesidad abdominal, que es un tipo de obesidad que conlleva mayor riesgo cardiovascular, está presente y que tiene que ver con las décadas de la vida. Se eleva al 90% cuando la mujer llega a los 60 y 70 años. Es una situación que más frecuentemente se presenta. En relación a la diabetes mellitus, pues estas estadísticas que son hasta el 2016, ustedes pueden observar en la gráfica cómo la diabetes va en aumento y llega a ser hasta una de 3 mujeres, estar presente en una de 3 mujeres de acuerdo a estas estadísticas. Sin embargo, les voy a mostrar todavía en forma posterior estadísticas que no son más preocupantes. Y para el porcentaje de la diabetes también estas tablas y gráficas nos permiten observar cómo con las décadas de la vida en la mujer, conforme transcurre la edad, se va presentando con mayor frecuencia. Sucede lo mismo con la hipertensión y sucede también con la dislipidemia. Estos son datos del 2016, pero ahora les muestro los de la última encuesta del 2022, que nos podrían preocupar más. Porque de acuerdo a esta encuesta 2022, tanto las personas que se reconocían previamente con diabetes, más las que se diagnosticaron en la encuesta, 18% de nuestra población tiene diabetes. Y las mujeres lo superan. Y conforme la edad sabemos que puede llegar a ser hasta del 33%. Y superan al hombre, desafortunadamente. Para los dos es muy frecuente, pero en la mujer todavía es más frecuente. Prediabetes, que ahora cada vez se reconoce más como un factor de riesgo porque si bien no todas las prediabetes evolucionan a las diabetes, desde la prediabetes es una etapa donde tenemos que enfocar nuestra atención
porque ya suceden cambios macrovasculares y microvasculares desde esa etapa. Así es que también tenemos que enfocar la atención a ello. 22%. En este caso son 22% de las detecciones nuevas durante la encuesta. 1 de cada 5 mexicanos tiene prediabetes. Hipertensión arterial, en este caso presentamos para hipertensión arterial que es del 48%, es decir, 1 de cada 2 mexicanos, son, con base a la encuesta, de 8,000, un poco más de 8,000 sujetos que se midió la hipertensión arterial. Si bien aquí los hombres todavía es más elevado, 53.8%, y en las mujeres 42%, los dos datos son alarmantes. Y cuando se trata de hipercolesterolemia, que fue la previamente detectada o conocida por los sujetos, como también la que se detectó durante la encuesta, casi es 40%. Y las mujeres todavía es un poco superior en realidad a los hombres. Es decir, en la población podríamos considerar, de acuerdo en SANUD, que 20% tiene diabetes, prediabetes 24%, es decir, es una población con problemas de glucosa, que es casi 40% de las mujeres, hipertensión arterial, otro 40%, e hipercolesterolemia, 40%. En algunos casos, pues es la misma persona, ¿verdad? Pero es una población que podemos decir con altos problemas cardiometabólicos. Así es que, habiendo mostrado estas diferencias en la tabla anterior y también como nos ha platicado la doctora Valdés, tendremos que preguntarnos, ¿qué tan diferentes somos el hombre y mujer, y en particular el páncreas, el corazón y el tejido adiposo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede estar ahí la diferencia en las situaciones morfológicas, histológicas y bioquímicas? Efectivamente, sí hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el corazón de la mujer es más pequeño y más ligero. Pesa menos, pesa entre 250 y 300 gramos en comparación a 300 o 350 gramos en el hombre. La masa ventricular también es inferior y por otra parte, esta aumenta conforme la mujer avanza en edad. Hay otras diferencias en la circulación y todo esto puede estar relacionado con algunas de las condiciones donde se desarrolla la enfermedad cardiometabólica en la mujer. El páncreas. ¿Qué tan diferente puede ser el páncreas de la mujer y el hombre? El páncreas expresa tanto receptores de estradiol, los dos receptores de estradiol, como de andrógenos. Es decir, ya por ahí podemos pensar que la influencia hormonal es determinante o participa o contribuye para la función pancreática endocrina y exócrina. Hay diferencias anatómicas, por ejemplo, el conducto pancreático en la mujer es más estrecho y también el volumen pancreático, principalmente la cabeza de páncreas, es menor en la mujer. Y a partir de estos datos puede uno explicarse en enfermedades que no son propiamente endocrinas, como la pancreatitis y el CA de páncreas, algunas diferencias. Los estrógenos, entonces, posiblemente pueden ser protectores, así como sucede para, en general, las características cardiometabólicas de la mujer, que son protectores antes de la etapa de menopausia. También puede haber algunas condiciones de protección y esto se ha atribuido, se ha considerado a partir de que algunas enfermedades pancreáticas aumentan en la etapa de la menopausia. Algunas situaciones como el uso de anticonceptivos, la utilización de hormonales para procesos de fertilización, también se ha visto que se asocian con el desarrollo de enfermedades pancreáticas. Lo que les acabo de comentar es qué interesante es porque explica algunos de los aspectos, pero podría ser suficiente para que entendamos las diferencias que hay entre el hombre y la mujer. Ya la doctora Valdés también nos explicaba de algunas diferencias en el tejido adiposo.
indudablemente podría ser esto relevante, pero la situación está también en la cantidad o dosis o nivel de hormona que circula en el cuerpo y que influye sobre estos órganos y tejidos. Les presento este estudio que fue realizado casi en 20,000 participantes, donde se evaluó qué influía más, si niveles bajos de estradiol, niveles altos de estradiol o niveles bajos o altos de andrógenos. Y en este recuadro vamos a ver lo que sucede en la posmenopausia, donde fue más claro que la baja producción o el bajo nivel de estradiol se asociaba a mayor riesgo cardiovascular, como también lo era la elevación de los andrógenos en la mujer posmenopáusica. De tal forma que entonces este esquema, que parece muy sencillo, pero que también es muy claro, para ver en la etapa reproductiva y en la etapa posmenopáusica, donde el nivel de estradiol va en descenso, como lo pueden ver en la línea punteada gris, mientras que incrementa el riesgo cardiovascular. Esto nos explica la relevancia que pueden tener los estrógenos en este aspecto. En otras ocasiones he podido platicarles de esta relevancia. Y los estrógenos actúan en distintos órganos, como los 3 que les acabo de actuar, modificando y tienen mecanismos de acción específica. Y estos incluyen el tejido adiposo, el páncreas, favorece la sensibilidad a la insulina y así como también aspectos endoteliales y de citocinas. Así es que esto nos demuestra o por qué se explica que la etapa reproductiva sea una etapa que llamamos de protección para la mujer en cuanto al riesgo cardiovascular y metabólico. Uno de estos aspectos es cómo los estrógenos actúan en el tejido adiposo visceral. Esto, mientras existen estrógenos circulantes, actúan impidiendo una lipólisis, disminuyendo los ácidos grasos libres, y esto va a favorecer una mejor acción o una mejor función a nivel hepático y a nivel muscular y también a nivel propiamente de hígado, páncreas y músculo, y de tal forma que esto conduce a una mejor sensibilidad a la insulina y un mejor metabolismo de lípidos. Pero la situación, como ya vimos, el punto de inflexión siempre es el hipoestrogenismo en la menopausia. Y aquí vemos cuando no existen estos estrógenos. Consecuentemente, por la falta de estrógenos, aumenta la resistencia a la insulina. También se secreta más insulina, favoreciendo a su vez lo anterior, y aumenta también la gluconeogénesis hepática, lo que aumenta la glucosa circulante. Y esto quizá en parte nos explica por qué aumenta la glucosa conforme avanzan las décadas de la vida de la mujer. Y uno de estos aspectos que les muestro aquí en población mexicana es cómo simplemente el hecho de estar en la posmenopausia aumenta el tejido adiposo abdominal con todas las consecuencias de los que hemos venido platicando. Y por otra parte, ese déficit de estrógeno asociado a una mayor resistencia a insulina va a incidir precisamente en los órganos que yo les comentaba previamente, que son directamente la función de la célula beta, el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Además, los estrógenos por sí mismos, un nivel de estradiol adecuado va a favorecer diversas acciones a nivel de la lipasa hepática y de los receptores que van a conducir a un mejor nivel de LDL, es decir, un LDL más bajo y un HDL también más elevado. La ausencia de estrógenos pues viene a complicar todo. Es conocido que la mujer, así como tiene ciclos de hormonas, también tiene ciclos en la producción de lípidos, y podemos ver cómo se va modificando el perfil de lípidos a través de la vida de la mujer. Y el punto, como les he comentado, que debemos enfocarnos es
en la etapa de la posmenopausia. El hipoestrogenismo se asocia a más elevación de LDL, mayor ApoB, puede haber mayor incremento en los triglicéridos, entre varios factores, y todo eso lleva a un mayor riesgo cardiometabólico. También en datos de población mexicana, en 350 mujeres, se midieron lípidos antes en la etapa reproductiva y después en la etapa de la posmenopausia, y en rojo podemos observar cómo cambia el perfil lipídico. Aumenta el triglicéridos, aumenta el colesterol, aumenta el LDL del colesterol, mientras que el HDL en azul se reduce. Y bueno, pues las placas, el endotelio también va percibiendo esos cambios y se va acumulando más lípidos. Y este estudio nos demuestra también cómo las mujeres en la etapa premenopáusica tienen un endotelio y una capa media arterial más delgada, pero cuando se presenta la posmenopausia, este índice de la capa de grosor íntima media que llamamos de la carótida en la población mexicana, en las mujeres mexicanas, está en aumento. Y asociado a eso, cambios fibrinolíticos que juntos van potenciando el riesgo trombótico. Si sumamos además que la diabetes y la hipertensión pues tienen una asociación en 50% de los pacientes y que tienen mecanismos y factores de riesgo similares, como pues desde luego es la alimentación, también los factores genéticos, la misma obesidad, la resistencia a la insulina y la dislipidemia, van sumando, esta asociación se vuelve totalmente perjudicial para la mujer, también para los hombres, y es algo que siempre debemos tener el enfoque. Por otra parte, el estradiol ya veíamos que también presentaba efectos directos sobre el árbol cardiovascular, y estos efectos, mientras existe el estradiol, pues tiene efecto favorable en la producción de oxidantes y también efecto favorable en la contracción y relajación de los vasos. La pérdida del estradiol o la disminución de estradiol en la menopausia es uno de los factores que contribuye también a la hipertensión. Y de la misma forma que hay para los lípidos, para la situación de la glucosa, hay etapas, ciclos de la vida de la mujer donde las condiciones van cambiando y se presenta la hipertensión con más frecuencia, y en esta tabla es lo que podemos observar, los cambios que en conjunto se presentan y que coinciden con la diabetes también y con la dislipidemia, muchos de ellos, y que conducen a la hipertensión arterial. Así es que conforme existen más factores de riesgo, también tenemos más riesgo trombótico, como se demostró en este estudio entre mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas, donde en la gráfica de barras podemos ver que conforme se tienen más factores de riesgo cardiometabólico, en este caso fueron identificados principalmente los del síndrome metabólico. Uno de los factores fibrinolíticos de riesgo que le llamamos PAI-1, que es el inhibidor del activador del plasminógeno, está más frecuente, más elevado, y eso eleva el riesgo también en la mujer. La mujer, para ir enfocándonos a las preguntas que hacíamos inicialmente, por lo tanto, además de tener los factores de riesgo que presenta el hombre, presenta factores únicos dentro de los que ya vimos algunos de los aspectos morfofuncionales de algunos órganos, pero también presenta
pues o complica el riesgo cardiometabólico, la menopausia precoz, la utilización de terapia hormonal que debe de seguir sus indicaciones, la propia menopausia, el ovario poliquístico, los trastornos hipertensivos del embarazo y así como, entre otros, la diabetes gestacional. En conjunto puede esto irnos señalando por qué en la población mexicana tenemos más alteraciones y factores de riesgo cardiometabólico. El año pasado, la Sociedad Europea nos indicó del riesgo que existe de este riesgo de los problemas asociados a aterosclerosis y factores de riesgo. A partir de lo anterior, yo estuve pensando qué mensajes darles o qué conclusiones darles y decidí no darles conclusiones, sino darles retos. ¿Cuáles son nuestros retos? ¿Hacia dónde nos debemos de enfocar? ¿Hacia dónde debemos de ir? Tanto los médicos de primer contacto con los médicos especialistas. Tenemos que avanzar en la salud cardiometabólica de la mujer y pensé que eran 4 retos los que tenemos que vencer juntos. El primero es que reconozcamos que la fisiopatogenia y los factores de riesgo cardiovascular y la presentación clínica entre la mujer y el hombre puede ser diferente y que debemos enfocarnos con base al conocimiento para identificarlos, ¿verdad? El segundo punto es insistir, la menopausia. La menopausia es una etapa que si bien se producen muchos cambios, es el momento, si no se hizo previamente, de identificar factores de riesgo en la mujer y atenderlos para reducir esa elevación que vimos de mortalidad, tanto de problemas metabólicos como de problemas cardiovasculares. El tercero de los retos sería la identificación temprana de los factores de riesgo cardiovascular. Cada vez tenemos más datos de que la prediabetes tenemos que identificarla, tratarla y no considerarla solamente una preenfermedad. Ya es parte de la enfermedad de la diabetes. Lo mismo de las lipidemias. Ante esa elevada frecuencia de dislipidemias y prevalencia, tenemos que tratarla e identificarla, si es posible, desde la etapa aún reproductiva. Y el cuarto reto, pues dar el tratamiento oportuno, ¿verdad? Si logramos todo lo anterior, podremos dar e insistir en tratamientos oportunos. El tratamiento de la dislipidemia debe ser oportuno, de la prediabetes y también de la hipertensión. Así es que debemos a los médicos de primer contacto darles todas las herramientas, dentro de ellos establecer guías específicas de la población mexicana para abordar el tema de una forma más adecuada. Y les doy las gracias por la atención y me da mucho gusto que estén tantos médicos jóvenes y en formación.